Cuando Alejandro Mendoza, uno de los empresarios más poderosos de Madrid, llevó a su hijo de 5 años al primer día de clases en su nueva escuela, esperaba una mañana rutinaria. Lo que no esperaba era quedarse completamente paralizado en la puerta del aula al ver el rostro de la nueva maestra. Era ella, la mujer que había desaparecido de su vida hace 6 años sin dejar rastro. La mujer que él había buscado por cielo y tierra. La mujer que no sabía que existía ese niño. Y cuando sus miradas se cruzaron, ella palideció como si hubiera visto un fantasma, porque en los ojos de ese pequeño reconoció algo que le heló la sangre. Eran exactamente iguales a los suyos. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Madrid despertaba con ese aire fresco de septiembre que anuncia el fin del verano y el comienzo de un nuevo ciclo escolar. Las calles del barrio de Salamanca empezaban a llenarse de padres apresurados, llevando a sus hijos de la mano, de mochilas nuevas con personajes de dibujos animados, de nervios y expectativas que flotaban en el ambiente como hojas arrastradas por el viento otoñal. Alejandro Mendoza tenía 38 años y era el presidente de Grupo Mendoza, un conglomerado empresarial que abarcaba desde hoteles de lujo hasta empresas tecnológicas, con presencia en más de 15 países. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de las revistas de negocios y su fortuna personal se estimaba en varios cientos de millones de euros. Pero esa mañana, mientras conducía su Mercedes negro por las calles de Madrid, con su hijo Mateo en el asiento trasero, no era un empresario poderoso. Era simplemente un padre viudo intentando que su pequeño tuviera un buen primer día en su nueva escuela. Mateo había cumplido 5 años en julio y era un niño de cabello castaño claro y ojos de un verde intenso que llamaban la atención de cualquiera que lo mirara. Era callado para su edad, observador, con una inteligencia que a veces sorprendía incluso a su padre. Desde la muerte de su madre cuando él tenía apenas 2 años, Mateo había desarrollado esa seriedad prematura que tienen los niños que han conocido la pérdida demasiado pronto. La madre de Mateo, Lucía, había sido la esposa de Alejandro durante apenas 3 años antes de que un cáncer fulminante se la llevara en cuestión de meses. Había sido un matrimonio conveniente más que apasionado. Un acuerdo entre 2 familias de la alta sociedad madrileña que había funcionado con cordialidad pero sin verdadero amor. Alejandro la había respetado profundamente y había llorado su pérdida, pero en lo más profundo de su corazón sabía que nunca había sentido por ella lo que una vez sintió por otra mujer, una mujer cuyo recuerdo seguía atormentándolo en las noches de insomnio. La decisión de cambiar a Mateo de escuela había venido después de meses de deliberación. El colegio privado anterior, aunque prestigioso, no había logrado conectar con el niño. Los informes de los profesores hablaban de un niño retraído, que no participaba en clase, que prefería estar solo durante el recreo. Alejandro había consultado con psicólogos infantiles, había leído libros sobre crianza, había hecho todo lo que un padre preocupado podía hacer. La recomendación final había sido buscar un ambiente más cálido, menos elitista, donde Mateo pudiera desarrollarse sin la presión de las expectativas que venían con su apellido. El Colegio Santa Clara era una institución con más de 100 años de historia, ubicado en un edificio antiguo, pero bien conservado cerca del Retiro. No era el tipo de escuela donde iban los hijos de los millonarios, y precisamente por eso Alejandro lo había elegido. Quería que Mateo creciera conociendo el mundo real, no la burbuja dorada en la que él mismo había sido criado. Esa mañana, Alejandro estacionó el coche a una calle de distancia de la escuela para evitar llamar la atención. Se había vestido de manera casual, con unos vaqueros oscuros y una camisa azul sin corbata, intentando parecer un padre más entre los muchos que acompañaban a sus hijos en ese primer día. Tomó la mochila de Mateo del maletero y le tendió la mano al niño, que la aceptó en silencio. Mientras caminaban hacia la entrada del colegio, Alejandro observó a su hijo con una mezcla de ternura y preocupación. Mateo miraba todo con esos ojos grandes y serios, registrando cada detalle, como si estuviera memorizando el camino para poder escapar si era necesario. Era un mecanismo de defensa que Alejandro había aprendido a reconocer. El patio del colegio bullía de actividad.
niños corriendo de un lado a otro, padres despidiéndose con besos y abrazos, maestros con listas en la mano organizando a los grupos. Alejandro buscó con la mirada el cartel que indicaba la clase de infantil de 5 años, y cuando lo encontró, comenzó a caminar hacia allí guiando a Mateo entre la multitud. El aula estaba en el primer piso, al final de un pasillo decorado con dibujos de los alumnos del año anterior. La puerta estaba abierta, y desde el umbral se podía ver un espacio luminoso y colorido, con mesas pequeñas dispuestas en grupos, estanterías llenas de juguetes educativos y un gran ventanal que daba a un jardín interior. Alejandro se detuvo en la puerta, esperando su turno mientras otro padre terminaba de hablar con alguien que él no podía ver desde su posición. Mateo se aferró a su mano con más fuerza, señal de que los nervios empezaban a hacer mella en él. Cuando el padre que estaba delante se apartó, Alejandro dio un paso adelante para presentarse a la maestra, y entonces la vio. El mundo pareció detenerse en ese instante. El ruido del pasillo se apagó, los colores se difuminaron, y lo único que existía era el rostro de la mujer que estaba frente a él. Tenía el cabello castaño recogido en un moño bajo, gafas de montura oscura que no llevaba hace 6 años, y vestía un cardigan gris sobre una camisa azul claro. Pero era ella. Sin ninguna duda, era ella. Valentina, la mujer que había sido el amor de su vida, la mujer con la que había vivido la relación más intensa y apasionada de su existencia, la mujer que una noche, de hace 6 años, había desaparecido sin dejar rastro, sin una nota, sin una explicación. Y entonces ella lo vio a él, y su reacción fue aún más desconcertante. Valentina palideció de golpe, como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro. Sus ojos se abrieron con una expresión de pánico. Dio un paso atrás involuntario, y entonces su mirada descendió hacia el niño que Alejandro sostenía de la mano. Lo que Alejandro vio en los ojos de Valentina en ese momento lo confundió aún más. No era solo sorpresa, era reconocimiento, era terror, era como si estuviera viendo algo imposible. Y cuando Mateo levantó la mirada hacia la maestra, con sus grandes ojos verdes, Alejandro vio cómo Valentina se llevaba una mano al pecho y parecía quedarse sin aire. Fue entonces cuando él comenzó a sospechar algo que cambiaría su vida para siempre. Los siguientes minutos transcurrieron en una nebulosa de confusión y tensión apenas disimulada. Valentina, haciendo un esfuerzo visible por recomponerse, había esbozado una sonrisa profesional y se había presentado como la señorita Valentina, la tutora del grupo. Había estrechado la mano de Alejandro con dedos que temblaban ligeramente. Había dedicado a Mateo una mirada que mezclaba ternura y dolor y había seguido con el protocolo de bienvenida como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Alejandro había seguido el juego, consciente de que aquel no era el momento ni el lugar para la confrontación que inevitablemente tendría que producirse. Había besado a Mateo en la frente. Le había prometido volver a las 2 y había salido del aula sintiendo la mirada de Valentina clavada en su espalda. Una vez fuera del colegio, Alejandro caminó sin rumbo durante lo que parecieron horas. Su mente era un torbellino de preguntas, recuerdos y sospechas que se negaban a ordenarse. Valentina estaba viva. Valentina estaba en Madrid. Valentina era la maestra de su hijo. Y la manera en que había mirado a Mateo sugería algo que Alejandro no se atrevía a formular ni siquiera en el silencio de sus pensamientos. Los recuerdos de su relación con Valentina comenzaron a emerger como fragmentos de un sueño largo tiempo olvidado. Se habían conocido hace 7 años, en una conferencia sobre innovación tecnológica en Barcelona. Ella era entonces una joven investigadora que presentaba un proyecto sobre educación digital, brillante y apasionada. Él tenía 31 años y era ya un empresario exitoso, pero aún no se había convertido en el magnate que era ahora. Lo que siguió fue el año más intenso de su vida. Valentina era todo lo que las mujeres de su círculo social no eran: auténtica, directa, sin interés alguno en su dinero o su posición. Lo desafiaba intelectualmente, se reía de sus pretensiones, lo hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado. Habían viajado juntos, habían soñado juntos, habían hablado de un futuro que Alejandro daba por sentado que construirían. Y entonces, una noche de noviembre, Valentina había desaparecido. Alejandro recordaba cada detalle de ese día. Habían cenado en su apartamento.
habían hecho planes para el fin de semana, se habían despedido con la normalidad de quienes saben que volverán a verse. Pero cuando él la llamó a la mañana siguiente, el teléfono estaba desconectado. Cuando fue a su apartamento lo encontró vacío. Sus compañeros de trabajo dijeron que había presentado su renuncia sin previo aviso. Alejandro había movido cielo y tierra para encontrarla. Había contratado investigadores privados, había utilizado todos sus contactos, había gastado una fortuna en una búsqueda sin resultados. Era como si Valentina se hubiera evaporado de la faz de la tierra. El matrimonio con Lucía había llegado un año después, impulsado más por la presión familiar que por el amor. Alejandro había intentado ser un buen esposo y en muchos sentidos lo había sido, pero una parte de él nunca había dejado de pensar en Valentina, y ahora estaba allí, a pocos metros de distancia, como si el destino hubiera decidido jugarle la broma más cruel y más dulce al mismo tiempo. Esa noche, después de acostar a Mateo, Alejandro se sirvió un whisky y se sentó en su estudio a pensar. Las piezas del rompecabezas no encajaban, pero algo le decía que había una conexión que él no estaba viendo. La manera en que Valentina había mirado a Mateo no era la mirada de una maestra conociendo a un nuevo alumno, era algo más, algo que le recordaba a la forma en que las madres miran a sus hijos. Y entonces la sospecha se materializó con toda su fuerza. Mateo había nacido exactamente 9 meses después de la desaparición de Valentina. Lucía había tenido dificultades para concebir, y cuando finalmente quedó embarazada, los médicos lo habían considerado casi un milagro. Alejandro nunca había cuestionado la paternidad, porque no tenía motivos para hacerlo, pero ahora, mirando hacia atrás, recordaba ciertos detalles. La insistencia de Lucía en que no necesitaban pruebas genéticas, las fechas que no coincidían del todo, y los ojos de Mateo, esos ojos verdes que Alejandro siempre había atribuido a algún ancestro lejano, porque ni él ni Lucía los tenían, pero Valentina sí. Valentina tenía exactamente esos mismos ojos verdes. Alejandro esperó 3 días antes de actuar. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, para investigar discretamente. Contrató a un investigador privado de su máxima confianza y le encargó averiguar todo lo posible sobre Valentina Reyes en los últimos 6 años. Los resultados llegaron al segundo día. Valentina había pasado los primeros 5 años en un pequeño pueblo de Galicia donde había trabajado como maestra rural. Había vivido sola, sin pareja conocida, llevando una vida austera que contrastaba con la mujer vibrante que él había conocido. Hace un año había regresado a Madrid para cursar un máster y había conseguido el puesto en el Colegio Santa Clara apenas unos meses antes. No había registro de ningún hijo, pero eso no significaba nada. Si Valentina había querido desaparecer tan completamente, también podría haber ocultado un embarazo. El tercer día, Alejandro se presentó en el colegio pidiendo una reunión con la señorita Valentina para hablar sobre la adaptación de Mateo. La secretaria le indicó que la maestra estaba en su aula y que podía subir directamente. Valentina estaba de espaldas a la puerta cuando él entró, guardando pinturas en un armario. Alejandro cerró la puerta tras de sí con un clic suave. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Ella se giró al oír el sonido, y cuando vio quién era, su rostro se transformó en una máscara de tensión y resignación. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Se miraron a través del aula llena de mesas pequeñas y dibujos infantiles. 2 personas que una vez lo habían sido todo el uno para el otro, y que ahora eran poco más que extraños, unidos por un secreto. Fue Alejandro quien rompió el silencio. Le dijo que necesitaba saber la verdad. Le dijo que había pasado 6 años preguntándose por qué había desaparecido. Le dijo que la había buscado hasta agotar todas las opciones. Y entonces le preguntó si Mateo era hijo suyo. Valentina se derrumbó. Se dejó caer en una de las sillas infantiles y se cubrió el rostro con las manos mientras sus hombros temblaban. La historia que emergió fue más compleja y dolorosa de lo que Alejandro había imaginado. Valentina le contó que había descubierto que estaba embarazada apenas 2 semanas antes de desaparecer. La noticia la había llenado de alegría, pero también de terror, porque coincidió con otra revelación mucho más oscura. Había recibido la visita de la madre de Alejandro,
quien le había dejado claro que una relación entre su hijo y una investigadora sin nombre ni fortuna era inaceptable. Le había ofrecido dinero para desaparecer, y cuando Valentina lo rechazó, las amenazas habían empezado. La señora Mendoza le había mostrado pruebas de que podía arruinar la carrera de su padre, un médico de pueblo. Le había amenazado con destruir a su familia, y había mencionado que sabía lo del embarazo, que tenía contactos que podían hacer que cualquier niño desapareciera del sistema. Valentina había huido antes de que Alejandro supiera del embarazo. Había dado a luz sola en un hospital de Galicia, pero el niño había muerto. Alejandro sintió que el mundo se detenía cuando Valentina pronunció esas palabras. Ella le explicó entre sollozos que el bebé había nacido prematuro, con complicaciones que los médicos no pudieron manejar. Había vivido apenas 3 días. Había pasado años llorando a ese hijo, y había regresado a Madrid creyendo que finalmente podía enfrentar sus fantasmas, solo para descubrir que el destino le había preparado la broma más cruel: ser la maestra del hijo que Alejandro había tenido con otra mujer. Alejandro escuchó toda la historia sintiendo cómo cada palabra le arrancaba pedazos del alma. Pero incluso en medio del caos emocional, algo no encajaba. Los ojos de Mateo, la reacción de Valentina al verlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de revelaciones que desmantelaron todo lo que Alejandro creía saber sobre su vida. Comenzó con una visita a su madre, una confrontación largamente postergada. La señora Mendoza, enfrentada con la evidencia, no mostró remordimiento alguno. Defendió sus acciones como necesarias para proteger el legado familiar, para asegurar que Alejandro se casara con alguien de su clase. Pero la conversación reveló algo más, un destello de sorpresa en sus ojos cuando él mencionó la muerte del bebé de Valentina, algo que le dijo a Alejandro que había más en esa historia. Profundizó en su investigación, contrató a más detectives, sobornó a antiguos empleados de su madre, revisó documentos guardados en cajas de seguridad, y lentamente, pieza por pieza, la verdad comenzó a emerger. El bebé de Valentina no había muerto, había sido robado. La señora Mendoza había sobornado a personal del hospital de Galicia para que le dijeran a Valentina que su hijo había muerto. Había falsificado certificados de defunción y había entregado al recién nacido a Lucía Fernández, una joven de buena familia que llevaba meses fingiendo un embarazo para complacer a sus propios padres. Lucía nunca había estado embarazada. Mateo no era hijo biológico de ninguno de los dos supuestos padres. Era hijo de Alejandro y Valentina, robado al nacer y criado bajo una mentira. La revelación golpeó a Alejandro con la fuerza de un tsunami. Todo encajaba ahora. Los ojos de Mateo, la conexión instantánea entre el niño y Valentina, la insistencia de Lucía en no hacer pruebas genéticas. Alejandro pasó 3 días encerrado en su estudio, procesando la información, consultando con abogados. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba asegurarse de que ningún tribunal pudiera cuestionar lo que había descubierto, y necesitaba proteger a Mateo. Consiguió una orden judicial para realizar pruebas de ADN. Los resultados confirmaron lo que su corazón ya sabía. Mateo era hijo biológico de Valentina Reyes y Alejandro Mendoza. La probabilidad era del 99.9%. Con las pruebas en la mano, Alejandro fue a buscar a Valentina. La encontró en su pequeño apartamento de alquiler en Lavapiés. Cuando ella abrió la puerta y vio la expresión en su rostro, supo que algo había cambiado. Alejandro le contó todo. Le mostró los documentos, las pruebas, los resultados de ADN. Vio cómo el color abandonaba su rostro, cómo las lágrimas comenzaban a caer, cómo comprendía lo que significaba aquello. Su hijo estaba vivo, el bebé que había llorado durante 5 años, cuya tumba vacía visitaba cada aniversario, estaba vivo. Y no solo estaba vivo, sino que ella lo había estado cuidando durante semanas sin saberlo. Había abrazado a su hijo, le había enseñado a escribir su nombre, le había limpiado las lágrimas, todo sin saber que ese niño había salido de su propio cuerpo. El grito que emergió de Valentina no era humano. Era el sonido de 5 años de duelo transformándose en una alegría tan intensa que rayaba en la locura. Se derrumbó en el suelo, sollozando, repitiendo el nombre de Mateo como una oración. Alejandro se arrodilló junto a ella y la abrazó,
sintiendo sus propias lágrimas caer mientras sostenía a la mujer que había amado, que había perdido, y que el destino le estaba devolviendo junto con una verdad que lo cambiaba todo. Lo que siguió fueron meses de batalla legal que pusieron a prueba cada recurso que Alejandro y Valentina poseían. La señora Mendoza, al enterarse de que su hijo conocía la verdad, activó un ejército de abogados. Argumentaron que el bienestar de Mateo exigía mantener el status quo, que las acusaciones eran fabricaciones de una mujer despechada. Pero Alejandro sabía cómo librar batallas largas. Se enfrentó a su propia madre con la misma frialdad con la que negociaba fusiones millonarias, y dejó claro que no descansaría hasta que la verdad prevaleciera. Los abogados de la señora Mendoza intentaron desacreditar a Valentina, pintándola como una oportunista. Pero las pruebas eran demasiado sólidas, los testigos demasiado numerosos. El personal del hospital que había participado en el engaño comenzó a hablar. Las enfermeras que habían sido sobornadas confesaron. Los documentos falsificados fueron sometidos a análisis forenses que confirmaron la manipulación. Durante todo este tiempo, Mateo siguió asistiendo al colegio, ajeno a la tormenta legal. Alejandro y Valentina habían acordado no decirle nada hasta que la situación estuviera resuelta, pero mantuvieron una vigilancia estrecha. Valentina seguía siendo su maestra, y la conexión entre ellos se había profundizado. Mateo buscaba su compañía constantemente, le contaba sus sueños, le mostraba sus dibujos, la abrazaba con una intensidad que hacía que Valentina tuviera que contenerse para no llorar frente a él. La sentencia final llegó en un día gris de marzo, casi 7 meses después de aquel primer día de clases. La señora Mendoza fue encontrada culpable de secuestro, falsificación de documentos y conspiración. Fue condenada a prisión. Lucía Fernández, quien había cooperado con la investigación, recibió libertad condicional y la prohibición de acercarse a Mateo. El juez reconoció a Valentina Reyes como la madre biológica y legal de Mateo. Otorgó la custodia compartida a ella y a Alejandro, y ordenó una transición gradual supervisada por psicólogos para explicar al niño su verdadera historia. Cuando el juez golpeó el mazo, Valentina dejó escapar un sollozo. Alejandro tomó su mano y la apretó con fuerza. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra todo el poder de la familia Mendoza, habían ganado. El proceso de contarle la verdad a Mateo fue más complejo de lo que ninguno había anticipado. Trabajaron con psicólogos especializados en trauma infantil, siguiendo un protocolo que introducía la información de manera gradual. Le explicaron que a veces los adultos cometen errores. Le contaron que la señorita Valentina no era solo su maestra, sino alguien muy especial que lo había querido desde antes de que él naciera. Le mostraron fotos, le contaron historias, le permitieron hacer preguntas a su propio ritmo. Mateo procesó la información con una mezcla de confusión y curiosidad. Hubo días difíciles, días en que lloraba sin saber por qué, pero también hubo días de luz, días en que miraba a Valentina con una comprensión que iba más allá de las palabras, días en que la abrazaba con una intensidad que sugería que alguna parte de él siempre había sabido. Alejandro y Valentina no volvieron a ser pareja inmediatamente. Había demasiado dolor entre ellos, demasiadas preguntas sin responder, pero establecieron una relación de coparentalidad que fue evolucionando gradualmente hacia algo más profundo. Pasaban los fines de semana juntos, los tres, creando nuevas rutinas y nuevos recuerdos. Alejandro descubrió facetas de Valentina que no había conocido. Su paciencia infinita con Mateo, su creatividad para inventar juegos. Valentina vio un lado de Alejandro que el empresario raramente mostraba: su vulnerabilidad, su devoción absoluta por su hijo. Mateo florecía ante sus ojos. El niño retraído que había llegado al colegio Santa Clara en septiembre se había transformado en un pequeño lleno de energía y alegría. Hablaba sin parar, hacía amigos fácilmente, reía con una libertad que antes le era desconocida. Un año después de aquella primera mañana de septiembre, Alejandro y Valentina se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de una pequeña finca en las afueras de Madrid. Solo asistieron amigos cercanos y familiares que habían demostrado su lealtad. Mateo llevó los anillos,
vestido con un pequeño traje que lo hacía parecer un hombrecito serio, hasta que vio a su madre en su vestido blanco, y su expresión se transformó en la sonrisa más radiante que nadie le había visto jamás. Los votos que intercambiaron no fueron los tradicionales. Hablaron de segundas oportunidades, de caminos que se separan solo para volver a encontrarse, de un amor que había sobrevivido a la distancia, el engaño y el tiempo. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Mateo corrió hacia ellos y los abrazó a ambos, formando un círculo de 3 que parecía contener todo el amor del mundo. Esa noche, después de que Mateo se durmiera agotado de tanta celebración, Alejandro y Valentina se sentaron en la terraza de su nueva casa, mirando las estrellas sobre Madrid. Ella apoyó la cabeza en su hombro, él la rodeó con el brazo, y durante un largo rato no dijeron nada, simplemente disfrutando del silencio compartido. Valentina le dijo que durante años había soñado con este momento, con la posibilidad de estar con él y con su hijo, pero que siempre había creído que era un sueño imposible. Le dijo que todavía a veces se despertaba en la noche, aterrorizada de que todo fuera una ilusión. Alejandro le respondió besándola suavemente. Le dijo que esos años habían terminado, que ahora tenían toda una vida por delante, que cada día sería una oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Y mientras la luna se alzaba sobre la ciudad y las luces de Madrid brillaban a lo lejos como 1.000.000 de promesas, supieron que su historia, que había comenzado con tanto dolor, finalmente había encontrado su camino hacia la luz, porque a veces el destino nos quita todo para devolverlo multiplicado. A veces las peores tragedias esconden las mayores bendiciones, y a veces, solo a veces, las historias de amor que parecen imposibles encuentran la manera de hacerse realidad. Esta historia nos recuerda que la verdad tiene una manera de salir a la superficie, sin importar cuánto tiempo haya sido enterrada, que el amor de un padre por su hijo puede mover montañas y derribar imperios de mentiras, que las familias no siempre son las que nos dan, sino las que construimos con coraje y determinación. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho creer, aunque sea por un momento, en el poder de la verdad y el amor, entonces ha cumplido su propósito. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje.